Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, aportando a las relaciones laborales de la organización moderna. Visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al 2269-64785. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de cosas que hacemos diariamente que dependen de la luz? ¿Sabías que la luz no solamente sirve para iluminar, sino que actualmente se usa incluso para transmitir información a alta velocidad? Para difundir la importancia de la luz en nuestras vidas, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. El Centro de Óptica y Fotónica CEFOP de la Universidad de Concepción es el único centro en Chile especializado en estos temas, donde físicos e ingenieros realizan experimentos e investigaciones sobre la luz, además de desarrollar nuevas tecnologías aplicables en diversas actividades industriales. Más información en www.cefop.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este Citoyens, o Citoyens, como dice Felipe Pozo, que es nuestro amigo de Radio Universidad de Chile, que nos antecede en este programa, que estaba muy interesante con este concurso que hicieron al final. Darle la bienvenida, señorita Verónica Araya. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy Hola, queridos bien. auditores, un gusto estar nuevamente con ustedes. En este viernes 8 de mayo, ya estamos iniciando mayo. A nuestro colega de labores también, don Marco Álvarez. Hola, buenas noches. Sí, Citoyens. Citoyens. Sí, Citoyens, así, natural. Sí. Bueno, en las imágenes, como todos los viernes, don Iván Moya y por supuesto los controles, don José Rojas, dispuestos a empezar este espacio que todos los viernes trae distintos temas que le interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y empezar con una frase que podemos recoger de nuestro invitado Rafael Echeverría, programa pasado, en que nos dijo que el lenguaje construye realidad. Y la verdad es que hemos tenido una semana bastante movida por las comunicaciones, por las incomunicaciones, por las descomunicaciones y por supuesto este lenguaje que crea realidad. Los medios han ido formateando esta realidad respecto del gabinete, respecto a quién será, quién no será, y nos quedamos con la forma. No nos quedamos con el fondo que le interesa a los ciudadanos, que es lo que, ¿no es cierto?, nos va a acontecer a nosotros como país, cómo nos va a llegar. Como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. ¿Cómo lo ve usted, don Marco? A ver, me produce una cierta inquietud este asunto de que la gente se preocupe tanto de lo que se dice, pero más que de lo que se dice y del contenido de lo que se dice, sino que cuándo se dice o por dónde se dice. Es como hace un tiempo en la televisión, un espacio humorístico señalaba, oye, lo que te dijo, y no es lo que te dijo, sino cómo te lo dijo. El cómo se lo dice tal persona a otra, cómo se entrega el mensaje, con qué forma, sin pensar en el fondo del mensaje, es lo que lamentablemente se ha enseñoreado en nuestra sociedad últimamente. Importa más cómo se dicen las cosas a lo que se dice. Y eso un poco nos da la muestra de que nuestra sociedad lamentablemente es de doble estándar. Porque yo te puedo decir cualquier barrabasada, pero si te la digo bien, vaya y pase. Pero no te puedo decir una verdad, porque tiene que ser adornada de alguna manera para que no se vea de una forma fea.
Entonces, frente a lo que ha ocurrido esta semana y que todavía no termina de ocurrir con esta cosa del anunciado cambio de gabinete, desde el año pasado que se viene anunciando, que se viene pidiendo, que se viene esperando, que se retrasa en enero por el caso Cabal, que después se retrasa por el aluvión del norte, después se retrasa por el volcán Calbuco, y todo eso, y se retrasa, y cuando se anuncia, no importa que se haya anunciado, importa dónde se anunció y con quién se anunció. Pero Marco, perdona Verónica, pero a partir de lo que está diciendo Marco, es la misma expectativa y el mismo factor comunicacional cuando queremos saber qué jugadores integrarán la selección chilena para los próximos partidos. Se forma exactamente igual. Nos importan más los nombres que entran, los hombres que se quedan en la cancha, los que se quedan en la banca. Es que más que el tema de fondo. Eso es lo que debería importar. Porque, por ejemplo, si el día de mañana Sampaoli da la nómina oficial del equipo que va a defender a Chile en el campeonato de la Copa América de fútbol, lo da, por ejemplo, en Vértigo, o sea, toda la gente va a hablar de que lo dijo en Vértigo, no. Va a hablar de la nómina. Pero ¿por qué en el caso del gabinete se habla de que lo dijo en el Canal 13, que es el canal de Luxich, y lo dijo frente a don Francisco? ¿Es acaso eso lo que importa? Yo creo algo que aquí puedo, como siempre con Marco tenemos diferencias. Me parece fantástico. lo principal. La diferencia es pequeña, Verónica, pero digo la diferencia. Pero no es lo que la gente, ponte tú lo que está discutiendo. Aquí quien puso el tema de cómo se entregó la información somos los propios periodistas. Y lo digo porque soy periodista, pero creo que esto parte de la estrategia comunicacional que están creando los propios periodistas de un lugar específico que reportean todo el día y están todo el día en La Moneda. Y estar todos los días, ya han estado todas estas semanas, han estado meses en La Moneda, y que no se haya podido filtrar una sola nota o noticia de lo que se iba a decir en el programa del Canal 13. Que estaba grabado. Y además que estaba pregrabado. Entonces lo encuentro, no sé si fue algo como una estrategia de comunicación, vamos a entrar en eso, pero sí creo que parte de cómo, sí, estamos de acuerdo, pero en este minuto lo importante es que los periodistas son los que están generando esta noticia. O sea, un grupo determinado. Un grupo determinado que están posesionando en la ciudadanía que fue más importante el lugar donde lo dijo. O sea, ¿es importante que lo haya dicho en el Canal 13 que es dueño Luxit? Para mí no es importante, para mí es importante el fondo. Debería serlo para todos. ¿Te fijas? Es importante el fondo, pero es importante que se lo dijo a don Francisco, es importante que lo dijo en el canal del señor Luxit, y además te cambian la noticia diciendo que ahí les dijo a los ministros que quedaban sin trabajo, y eso tampoco fue así, porque tampoco entregan la cuña completa. Entonces, a ver, yo estoy cuestionando a los propios periodistas desde la perspectiva de que entreguemos bien la información. Escuchemos al señor Echeverría, el lenguaje. El lenguaje que crea realidad. Claramente. Así o sea, aquí compongamos, no estoy defendiendo a la presidenta. Durante todos estos periodos de estos programas, todo el mundo sabe que he sido bastante crítica. Pero en este minuto y en lo que está pasando, hago crítica a mis pares. Porque creo que no fue bien entregada la información hacia la ciudadanía. Correcto. Bueno, amiga, amigo, usted en su casa, en su oficina, en el vehículo, siga esta discusión, que es lo que es más importante, el fondo o el contenido, digamos, o la forma en que se dijo, se trabajó. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos y qué es lo que quieren las ciudadanas? En el fondo es saber si, tal como dijo la presidenta, si esta realidad me llega hasta la puerta de mi casa y no entra nunca, todos estos beneficios, toda esta economía relativamente saludable, pero que de todas maneras cuando nosotros vemos las diferencias que hay en Chile, son horripilantes. Pero está claro, aquí claramente hasta el momento parece que lo más importante es el tema del cambio de gabinete. La puesta en escena. La puesta en escena. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra plaza de abasto porque vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los empleos. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, volvemos a esta Plaza de Abasto y tenemos un importante invitado. Él es Tomás Cifuentes de Reclut.com, que es una plataforma que funciona como una especie de bolsa de empleo, ofrece un sistema muy importante de información, cómo son las empresas,
el tipo de empleo, las tecnologías, el clima laboral, me imagino los sueldos, etcétera, y los desarrollos, por supuesto, que vamos a ejercer al interior de cada una de estas empresas o instituciones. Y ahí le vamos a preguntar a Tomás si solamente están relacionados con cierto tipo de empresa, con las pymes, o solo los privados, también están los públicos, etcétera. Bienvenido, don Tomás. Hola, Jaime, muy buenas noches. Bueno, quiero que nos cuentes, Reclut, ¿cuánto tiempo tiene activo? Sí, Reclut lo fundamos hace 3 años ya. Estamos presentes en Chile y justo este mes ya estamos lanzando la aplicación en México y Colombia. Ah, fantástico. Bien. ¿Y cuántas empresas estarían asociadas a esta lectura que usted tiene en la web? Empresas, bueno, es que Reclut, para reforzar tu punto anterior, es una comunidad de profesionales y de trabajadores que comparte información sobre cómo es trabajar dentro de determinadas empresas. ¿Para qué hacemos esto en el fondo? Es para que todo el mundo tenga acceso a información sobre cómo va a ser su próximo trabajo. Tú puedes encontrar información sobre niveles de satisfacción de empleo, evaluaciones del gerente general, flexibilidad laboral con respecto al trabajo y a tu vida personal, y también sueldos de mercado. Entonces, y además de eso está el tema de portal de empleo, que puedes encontrar otras ofertas laborales. Pero el punto más importante es que pueden encontrar información sobre lugares de trabajo. Perdón. Podríamos pensar que es transparente el tema, que aquí vamos a poder ver transparencia, ya que estamos hablando de transparencia, el tema transparente de estas empresas, para que yo, si quiero postular, voy a saber qué tipo de empresa es y que no me vaya a encontrar con alguna sorpresa cuando me contraten. Totalmente, Verónica. Es el punto más importante. Es una plataforma que es transparente, y quienes son los que mejor conocen cómo es trabajar dentro de una empresa son trabajadores o ex trabajadores de esa misma La plataforma empresa. es transparente, pero aquí también me permite que mostrar la transparencia de la propia empresa. Ese es el objetivo, Totalmente. ¿no? Ahora, ¿quiénes suben esta información? ¿Son los propios trabajadores, los profesionales? Sí, es anónimo, pero ¿Ya? son los trabajadores y ex trabajadores de esa empresa. Ahora, ¿son técnicos y profesionales o solo profesionales? Son todos los trabajadores, Ya. ¿Titulados o no? titulados o no. O sea, Ahora, esto es una suerte de contraparte a lo que es el tema de hacer tu currículum. Aquí lo que ustedes están ofreciendo es una suerte de currículum de las empresas para que sean aquellos que desean postular un trabajo y andan buscando, ellos sean quienes eligen dónde postular, por ejemplo. claro, es un complemento de información. Quisimos nivelar un poco la cancha en esta relación empresa-candidato. Las empresas nos piden toda la información, pruebas hasta psicológicas, pero nosotros como candidatos, ¿qué información le estamos pidiendo a la empresa? Y qué información más transparente está disponible son las que manejan los trabajadores que están ahí laburando todo el día. ¿Ustedes lo asesoran de cómo poder poner la información, de cómo redactarla, qué datos colocar, qué sacar? Porque hoy día yo me he dado cuenta que muchos trabajadores no saben hacer tampoco sus currículums. Pues te has dado cuenta que los currículums muchas veces son pero como 6, 7 hojas. Entonces, al parecer, ustedes también los orientan en cómo resumir esto. Sí, el sistema va con un formato. Por ejemplo, hay pros y contras. Tampoco queremos convertirnos en un sitio que sea de reclamos, sino que lo que estamos buscando son oportunidades de mejoras para la empresa. No. Y también hay espacios en que ayudamos a las personas, por ejemplo, a hacer un currículum. No. Pero hasta donde entiendo, no es solamente de denuncia. O sea, por ejemplo, hay un trabajador o ex trabajador de alguna empresa que que salió bien, que tiene buena onda con la empresa, y también está permitido decirlo. Ahora, me llama la atención, y positivamente, esto que sea de manera anónima. ¿Ustedes creen que eso aumenta la posibilidad de que la gente opine tranquilamente? Sí, o sea, sin duda, tener que la plataforma acepte la confidencialidad de los datos es un punto a favor. ¿Qué filtro hay en eso? Porque también el hacerlo de manera anónima te da para todo. Sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema que chequeamos los datos si esa persona trabajó o no trabajó, pero en forma confidencial propia. Y también hay un filtro de más o menos un 20% de los comentarios que se publican. Lo que nosotros estamos buscando son oportunidades para que mejoren las empresas y también para que cada candidato encuentre una empresa que sea atractiva para él. Perfecto. Y en el tema de los empleos, Tomás, ¿cuáles son las pegas más demandadas? Sí, Ellos hicieron un estudio de Sí, 10 además. empleos. sí. El estudio que sacamos fue los trabajos más demandados y mejor pagados en el momento. Los tres primeros lugares son trabajos desde el área de tecnologías de información, Ya. que es una área que en Chile se necesita mucha gente. Y lo más importante de esto, que esos cargos, si bien son ocupados por
por profesionales también pueden ser el día de mañana personas autodidactas que van estudiando programas desde que son incluso muy chicos. Pueden partir desde primero medio estudiando y ya en primera universidad o recién saliendo del colegio te permite acceder a un muy buen sueldo, a un muy buen trabajo con muchas oportunidades. Yo creo que el área de tecnología de la información en Chile puede ser un excelente potencial para comentar lo que un dato antes. para ponerlo aquí al debate, según la información que estaba leyendo, el jefe de recursos humanos está ganando al año 18 millones de pesos, que es la información que ustedes entregan. Y dentro de, está como número 1 ingeniero en software, segundo ingeniero civil, tercero contador auditor, cuarto programador y jefe de proyecto como número 5, que me interesa bastante el jefe de proyecto por una persona que me debe estar escuchando. Ahora Tomás, hay una cosa que me llama la atención y siempre lo hemos conversado acá en Citoyen, es que en Chile y en general en América Latina, la realidad entre los profesionales técnicos es de 1 a 5. Que es la realidad distinta a Europa. Europa tiene 5 técnicos por cada profesional. ¿Eso está cambiando o sigue siendo un fantasma? Yo creo que está cambiando, o sea, porque es totalmente necesario producir ese cambio. Porque lo que está pasando es que las universidades, por ejemplo, están implementando carreras que duran 5 años y después esa persona sale a estudiar y se encuentra con una realidad totalmente distinta, que podría haber estudiado 3 años para que tenga un conocimiento integral, una formación, y después adaptarse a lo que en verdad se necesita en el campo laboral. Correcto. Pero lo que estamos viendo, y por eso hacemos estos rankings y los publicamos y los divulgamos, es porque necesitamos que haga una conexión entre lo que necesitan las empresas y lo que se tiene que enseñar en las universidades. Porque si no, lo que va a pasar, y lo que está pasando actualmente, es que las personas están aprendiendo en Internet. Y el 2020 no me extrañaría. De hecho, nosotros contratamos a muchos programadores e ingenieros que les otorgamos el título de ingeniero al cargo, pero en verdad esa persona no pasó fue a por la universidad, pero es realmente fue proactivo y estudió los programas que en verdad estamos usando hoy en día. Correcto. Si tuviéramos que dar 3 o 4 tips cuando tú te enfrentas a ese terrible entrevista, digamos, de trabajo, ¿cuáles son los consejos para esa primera entrevista? Bueno, los principales consejos es ir preparado, preocuparse de estudiar la empresa, ver. En Reclut tenemos una opción que es conocer las entrevistas de la empresa, entonces saber más o menos qué me van a preguntar, revisar toda la información disponible, ir bien preparado. Si es una empresa flexible, ir quizás con la flexibilidad; si es una empresa formal, ir con la formalidad que requiere la empresa. Pero lo más importante que diría es poner y buscar ofertas que se amolden a tu perfil. Buscar trabajo es un trabajo. Sí, Hay algo que me llama la atención y que siempre he tenido problemas, no sé por qué será, que los periodistas tenemos algún problema psicológico, no sé, yo creo. Pero el tema de estas entrevistas psicológicas que te hacen, no sé si lo he visto, el de las manchas, pero también el de unos numeritos que te hacen hacer una filita, que yo de números, tú sabes que nada, pero realmente me cuestiono porque quedo como bastante ignorante en el tema. Entonces yo digo, ¿por qué me hacen este tipo de preguntas? Si nosotros los periodistas, no sé, pídanos redactar algo, pero no nos miden desde el punto de vista hay una respuesta española po. para eso. Pues por joder. Sí, o sea, ¿cómo los periodistas nos empiezan a hacer esos análisis si nosotros somos bastante bipolares? Entonces yo creo que entrevista psicológica a nuestra profesión es como bastante subjetiva, ¿no? Sí, yo creo que una práctica, y que no solamente está implementada en los periodistas, sino que es una práctica que quedó muy, muy, muy mala, y sobre todo con el feedback de las personas. A mí me llama mucha gente preguntándome sobre cómo me fue sobre qué resultado dio en esa evaluación, y incluso para saber si es que están locos o no. Porque la empresa irresponsablemente no llamó a la persona para darle un feedback a ver cómo le fue. Claro. Esas evaluaciones están prohibidas en gran parte del mundo, porque más que competencias laborales, lo que están buscando son patologías psicológicas. Bueno, también está la tendencia a ir cambiándola. ¿Y por qué tienen esta cultura las empresas de decirte, te llamamos? ¿Por qué no te dicen inmediatamente, no cumple con el perfil, hasta luego? ¿Por qué te dicen, te llamamos y queda a la espera como 2, 3 días, 4? Mira, ¿me van a llamar? ¿No me van a llamar? ¿Por qué generan eso todavía? ¿Por qué eso no se termina? Sí.
ahí yo creo que hay una mezcla, en el fondo, de falta de autoridad y decir cuáles son las líneas de responsabilidad de las empresas. O sea, las empresas tienen que hacer esa pega de darle feedback a las personas que están postulando. Y no solamente de un plano humano, sino de un plano comercial. Si es que yo no quedo en una empresa y soy cliente de esa empresa, no me contestaron nunca, lo más probable es que nunca más vaya a esa empresa a comprar. Si es que fue un trato más. Tomás, y en este listado de empresas, ¿qué categorías tienen? ¿Son pymes, son medianas empresas, grandes empresas, son solo privadas, no son públicas? Sí. Van desde pymes hasta grandes empresas. O sea, en Reclut lo que nosotros queríamos hacer es que persona que esté buscando trabajo, lo conectemos con un trabajo. Incluso lo que estamos haciendo es ir a buscar trabajos de nuestros competidores para que la persona los pueda ver. O sea, lo único que queremos nosotros es que la persona se acerque a donde en verdad pertenece y va a ser feliz. Ahora, perdón, déjame hacer una consulta chiquita. ¿Cuál es la recepción que han tenido ustedes a nivel de empresas? Para no mostrar a la empresa como un ente maligno. ¿Cómo han reaccionado las empresas frente al trabajo que ustedes hacen? Sí, muy buena acotación. Hay empresas que en verdad son muy transparentes con la información y en verdad es la mayoría de las empresas. Son casos puntuales los que tienen estos problemas. Tenemos empresas que han sido muy abiertos en el tema de la transparencia y que incluso han dicho, voy a mandar un correo a todos mis trabajadores para que se metan y registren a cómo es trabajar acá. Ahora que tú estabas diciendo recién que van a abrir oficinas en México, ¿es factible que los postulantes chilenos también puedan optar a trabajo afuera? Bueno, lo que queremos hacer con nuestra expansión internacional es que en el fondo podamos todos los chilenos optar a trabajos en distintas regiones también. Y también, ¿por qué no?, traer personas de afuera. Perfecto. Tomás, bueno, queremos darte las gracias. Vamos a seguir en el tiempo porque creo que es un tema transversal que va para muchos programas. A la gente le importa mucho, además, desarrollarse, que hayan buenos climas laborales, que las empresas sean transparentes, no solo con los sueldos, sino en la forma, por ejemplo, en que yo puedo escalar dentro de la empresa y puedo desarrollarme, si me permiten hacer una buena capacitación o un desarrollo. Don Marcos, cierre la entrevista con nuestro invitado. Una pregunta, ¿hay hay encuestas llenadas por gente que trabaja en Reclut? Sí. ¿Sí? Ya, sí, eso es importante. Sería muy poco transparente en el caso que no optáramos. Sí. Ya, ¿y qué tal ha sido la evaluación de los trabajadores de Reclut? Ha sido positiva y también refleja cómo es realmente trabajar en Reclut. Hay flexibilidad laboral, hay mucha oportunidad de desarrollo, pero quizás estamos fallando en, como somos un emprendimiento, en que algunas cosas no están estructuradas. Bueno, pero ahí se va arreglando todo. Correcto. Estamos en Chile. Exactamente. Gracias. Bueno, agradecerte, Tomás, por esta. Y tenemos un regalo acá del programa Explora CONICET. Te llevas algunos libros de ciencia, te interesa la cibernética. Hoy día además es el Día Internacional de las Aves, así que también va un video especial de todas nuestras aves de Chile. Así que es una gentileza del programa Explora CONICET para que te lleves de recuerdo. Así muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Gracias. Me imagino que te gusta la música, ¿no? Me encanta la música. Bueno, tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Manatí y el tema se llama Patraña. Una oportunidad para llevar nuestra plataforma hacia ustedes. Los invito a ingresar a reclut.com para optar a trabajos, sueldos y toda la información para optar a mejores empresas. La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad. Hola amigos de Cito Vallens y Radio Universidad de Chile. Me presento, mi nombre es Rubén González, Don Mana, el vocalista de la banda San Bernardina Manatí. Un proyecto que llevamos con el alma hace un poco más de 2 años. Aquí les dejamos nuestro primer sencillo de nuestro primer disco, ambos llamados Patrañera. Espero que lo disfruten. Todo el tiempo y con descaro me dijiste lo que quería escuchar. Te amé todo el tiempo y sin reparo de lo malo que podía resultar. No puedo más.
una buena embustera. No puedo más, patrañera. Nunca más me haces daño. No puedo más, patrañera. Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ya estamos abriendo las primeras cortinas, ¿no es cierto?, de este Emprende que te sorprende, y tenemos un llamado. Vamos a tener un contacto con una importante investigadora desde el CEFOP, desde la Universidad de Concepción, desde el Biobío, la doctora en Ciencias Físicas, máster en Instrumentación Física de la Universidad de Valladolid, ¿cierto?, en España, e ingeniera física de la Universidad de Cauca, Colombia, Elena Montilla. ¿Cómo estás, Elena? Hola, buenas noches. Muchas gracias por atender nuestro llamado en este marco que hemos llamado el Año Internacional de la Luz, citado por y proclamado por la UNESCO, y donde el CEFOP está colaborando en abrirnos hacia el conocimiento. Hoy día un tema tremendamente importante. Tú estás a cargo en el CEFOP del sistema LIDAR, que es una especie de láser que mide aerosoles y partículas. ¿Tú nos puedes explicar esto? Por supuesto que sí. Bueno, primero agradecerles por la invitación a participar en su programa, y efectivamente CEFOP, como un centro de investigación en óptica y fotónica, desarrolla tanto investigación científica como tecnología para aportar en estos campos. Específicamente, el tema del laboratorio del cual yo estoy a cargo, el LIDAR, como tú lo dices, suena bastante exótico, pero en realidad es algo muy conocido por todos nosotros. El LIDAR es un radar láser. Todos creo que estamos familiarizados con el tema de los radares. Entonces, solo que en este caso nosotros, en lugar de tener una radiación que no vemos, que es lo que pasa en el radar, en este caso es una radiación visible. Es un láser
De hecho, nosotros emitimos en un color verde, o sea que es bastante visible para el ojo humano, y precisamente utilizamos esta tecnología para encontrar la posición y luego la concentración de las partículas que contaminan el aire que respiramos, que nosotros llamamos aerosoles atmosféricos. Doctora, hola, le habla Verónica. ¿Cómo está? Hola, Verónica. Mire, yo estaba investigando referente justamente a este sistema y que es como permite escanear la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y además que, por lo que averigüé, es mucho más rápido que el radar. Sí, justamente. Tiene una velocidad de respuesta mucho más alta y seguramente lo que tuviste es la parte de la tecnología LIDAR que es más comúnmente utilizada, que es para hacer levantamientos topográficos y hacer mapas de una altísima resolución. Nosotros lo utilizamos justo en el sentido contrario, porque nosotros no miramos hacia la Tierra, sino que miramos hacia la atmósfera, hacia el aire. ¿Y es más fácil de manejar y mantener que un radar? Bueno, en realidad sí, porque la tecnología que nosotros utilizamos es bastante sencilla. Puede que los costos sean equiparables, porque también en un LIDAR se utiliza la fuente de radiación que es el láser y normalmente es de altos costos, pero sí es de muy fácil operación. ¿Y por qué dice que el único problema que tiene en que para poder ser manejable o utilizable tiene que estar estático? Bueno, por supuesto que sí, igual que en el radar, ¿no? Se necesita tener una posición fija, pero eso no significa que no pueda estar a bordo de algo que se mueva, que es lo que hace, de hecho, los sistemas LIDAR que ven hacia la Tierra y que hacen levantamientos topográficos. El LIDAR es un sistema fijo, es como cuando tú tienes una cámara, entonces la cámara es un sistema fijo, pero puede ir a bordo de un avión, el avión es el que se está moviendo. Sí, porque ahí está también en vehículos que también lo pueden colocar. Justamente, también está en vehículos. De hecho, el primer uso, el más popular que se dio al inicio del LIDAR era para detectar la velocidad de los autos y cobrar multas. Es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental. Aquí en Chile, nosotros, pues, por primera vez se ha desarrollado este proyecto en el que se utiliza para estudiar la contaminación del aire. Gracias. Elena, Marco por acá. Buenas noches. Hola, Marco. A ver, teniendo en cuenta que el LIDAR, este Light Detection and Tracing, sirve para medir la cantidad de polución que hay en el aire, la cantidad de porquerías que hay volando y que nosotros no nos damos cuenta porque no las vemos, qué sé yo, y bacterias y cosas así, pedacitos de piel y polen y todo eso, y también esta cosa del material particulado 2,5 que tanto se utiliza para decretar las emergencias y preemergencias en nuestro país a nivel de contaminación atmosférica. ¿Cómo les ha ido con el tema del volcán Calbuco? Bueno, bastante bien. De hecho, nuestro sistema está en operación desde febrero de 2012, así que entró en operación justo después de la erupción del Puyehue, así que hasta ahora no habíamos podido medir plumas volcánicas, justo hasta ahora que empezó la erupción de Calbuco. Entonces fue una muy buena oportunidad, no solo para nuestra estación LIDAR, sino para la red a la que pertenecemos, que es la red latinoamericana de sistemas LIDAR. Entonces, dime. No, sí, por favor, continúa. Pues justamente quería comentarles esto. En cuanto empezó la erupción del volcán Calbuco, nosotros como red latinoamericana entramos en un estado de alerta para poder predecir hacia dónde puede ir la pluma del volcán y que todos podamos medirla, porque aunque existen modelos de simulación, creo que de hecho se vio comúnmente en los diarios que se podía pronosticar hacia dónde iba la pluma, en realidad poder medir cuáles son las alturas en las cuales se encuentra la pluma es muy importante, y sobre todo para la red latinoamericana que lo iba a hacer por primera vez. Entonces creo que nos fue bastante bien porque pudimos medir en Concepción, en todas las estaciones de Argentina que pertenecen a la red, e incluso en Sao Paulo, que es a donde llegó más al norte esta pluma. Perfecto. Esta medición, ¿qué tiene, qué diámetro o qué distancias puede medir? Bueno, pues un sistema LIDAR, igual que como en muchas tecnologías, tiene diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, el que nosotros hemos desarrollado aquí en CEFOP es un sistema que tiene 4 canales, es decir, tenemos 4 canales para medir, y nosotros medimos desde los 120 metros por sobre encima de nuestro sistema de detección hasta los 12 kilómetros de altura. Y entonces la ventaja que tiene este sistema es que cada 7.5 metros de altura nosotros tenemos información
de la concentración de estas partículas. Perfecto. Y también otro de los elementos que aparece como tremendamente interesante en esta red es que ustedes pueden compartir esta información. Cuéntanos cómo trabajan ustedes en esta red latinoamericana. Justamente, sí. Como les mencionaba, entonces nosotros tenemos una constante comunicación, normalmente vía email y foros que organizamos dentro de la red para compartir la información. Entonces, en este caso, que era nuestra primera oportunidad de hacer una medición tan importante de una pluma volcánica, en realidad lo que hacemos es coordinarnos para subir toda la información a nuestra página web, que es lalinet.org. Donde justamente tenemos allí toda la información que cada una de las estaciones va compartiendo entre todos nosotros, y claro, ya queda disponible para todas las personas que quieran ver nuestra información. Mira, Elenita, tú no eres chilena, ¿no? No, yo soy colombiana. Ya, sí me sonaba el acento. Oiga, pero ¿hace cuánto tiempo que usted está acá en Chile? 4 años y medio. Ya, ¿usted es alérgica? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Acá en nuestro país tenemos mucha gente alérgica que llegada la primavera sufre, pero cantidades por el tema del polen suspendido en la atmósfera. ¿Este LIDAR sirve para medir las cantidades de concentración de polen, por ejemplo, en la época de primavera? Allá en Concepción, ¿dónde están ustedes? Bueno, en realidad, como les mencionaba, nuestro sistema solo mide a partir de 120 metros a partir de donde nosotros estamos, que estamos como en uno de los cerros más altos de Concepción, que está a 170 metros. Entonces, en realidad, nosotros tenemos medidas solamente a partir de los 340 metros sobre el nivel del mar. En ese tipo de aerosoles, que son los que producen alergias, en realidad se encuentran casi a nivel de superficie. Entonces nuestro sistema no consigue detectar este tipo de partículas, solamente las partículas que ascienden más alto en la atmósfera. Quería agregar unos datos para ver si la doctora me corrige. Además, ¿este sistema permite monitorear glaciares? ¿El retroceso de estos glaciares? Bueno, en realidad, más que monitorearlos, es más bien a partir de la información que todos los sistemas líder, no solamente nosotros en una estación, sino todas las estaciones líder que hay en Latinoamérica y en el mundo, con la información que se obtiene, se pueden hacer estimaciones del aporte de las partículas que nosotros medimos en el cambio climático, y que esto también a la vez puede estar relacionado con el tema de los glaciares, pero no lo hacemos directamente. ¿Y de los movimientos de placa tectónica? No, tampoco hacemos ese tipo de mediciones directamente, no. Solamente ¿pero el sistema de los lo permite? componentes en la atmósfera. Puede ser en sistemas que están a bordo de aviones y que puedan hacer mediciones hacia la Tierra y hacia el océano, porque también existe ese tipo de tecnología que se utiliza para medir sobre el lecho marino. Correcto. Estamos, en la línea con la doctora en Ciencias Físicas, Elena Montilla, además investigadora del CEFOP de la Universidad de Concepción. Elena, en el caso de Calbuco, aquí se plantea que ustedes pudieron medir la evolución, altura y propiedades ópticas de la pluma volcánica. ¿Cuál fue el resultado que arrojó esta medición? Bueno, justamente, como les mencionaba, esto ha sido posible solamente cuando entramos en conjunción todas las estaciones de la red latinoamericana, porque justamente aquí en Concepción, y para quienes tengan acceso a la página que les acabo de mencionar, lalinet.org, en Concepción solamente tuvimos cerca de 8 horas de medida, que fue el tiempo que estuvo la pluma sobre Concepción. Entonces obtuvimos información importante, como que la pluma llegó hasta una altura de 5,3 kilómetros sobre la ciudad, y la capa tenía un grueso de 2,5 kilómetros. ¿Y lograron determinar cuánto tiempo estuvo esta contaminación en el aire? Sobre Concepción, 8 horas, aproximadamente 8 horas fue el tiempo que estuvo sobre Concepción. Luego la pluma siguió moviéndose, y entonces ya en Argentina sí pudieron hacer la detección no solamente de la pluma en altura, sino de la ceniza que se encontraba más cerca de la superficie, y se hicieron las mediciones desde el 22 de abril a la hora de la erupción hasta el 27 de abril, cuando la pluma llegó a ¿Y en Sao Brasil? Paulo. ¿Y en Brasil cuánto se mantuvo?
En Brasil solamente las mediciones se hicieron durante 7 horas, y la pluma era muy, muy alta, estaba ya a 19 kilómetros y era una pluma muy delgada. Entonces fue cuando llegó hasta la ciudad de Concepción, era una parte de la pluma, la parte exterior de la pluma. Correcto. Teniendo en cuenta que ustedes miden la concentración de la polución que hay en ese sector del aire, también es posible, digamos, diagnosticar cuánto va a demorar en caer el sedimento que está flotando en la atmósfera y en qué sectores puede caer, dónde puede afectar, digamos, la ceniza volcánica más gruesa. Bueno, más que pronosticarlo, precisamente lo que hacemos es medirlo y vamos a tener una información más certera de lo que está pasando con la pluma de un volcán o incluso con los incendios forestales. Podemos hacer exactamente lo mismo. Más que pronosticarlo, estamos midiendo y podemos dar el dato concreto de cuánto tiempo está en el aire y cómo cómo toda la ceniza va decantándose hacia la superficie. Y esa información que ustedes logran extraer, ¿a quién se le envían para que puedan analizarla y hacer análisis reales, concretos? Bueno, nosotros en principio somos una red científica, entonces compartimos la información en principio solo ahora que es sobre todo nuestra primera experiencia a nivel de los científicos que estamos trabajando en ello, pero por supuesto el objetivo es que esta información le llegue a las autoridades correspondientes para que ellos puedan darle el uso que estimen conveniente, por supuesto. Perfecto. Doctora, queremos, Elena Montilla, queremos agradecerle su gentileza de atendernos a esta hora de viernes desde Concepción para conocer un poco más esta labor del CEFOP y por supuesto esta red latinoamericana que está cambiando un poco la óptica, por así decirlo, o el conocimiento respecto a que estos instrumentos trabajados a partir de la luz pueden dar mejores y más rápidas informaciones, y sería muy importante, nos vamos a quedar con la inquietud, doctora Elena, en el sentido de que sería interesante que esta información fuera compartida prontamente con las autoridades y existieran de parte del Estado también, Cernogemín y otras entidades, la propia Intendencia, para justamente alertar a la población y empezar a mejorar la calidad de vida. Somos un país, y usted lo habrá descubierto en estos años que lleva aquí en Chile, que las tenemos todas, o sea, nos llega por todos lados, si no tenemos aluviones tenemos volcanes, etcétera. Parece que hasta un satélite se nos puede caer por ahí. No, ya se quemó en la atmósfera. Se quemó la atmósfera. Sí, el satélite ya nada. Ya, fantástico. Así que queremos darle muchas gracias, doctora, y por supuesto en lo que nos queda de este año junto al CEFOP, esperemos tenerla también en línea próximamente. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Muy bien, muchas gracias. Chao. Bueno. ¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó. Bueno, y lo que el Mapocho se llevó, nos dejó, vamos a estar conversando hoy día con nuestro amigo sociólogo, don Luciano Ojeda, además parte del equipo fundador de Cultura Mapocho, una entidad que trabaja con el patrimonio, trabaja con la cultura en el día a día con los ciudadanos. Así que ahí le vamos a preguntar a Luciano, que ya es casi parte de nuestro equipo, ¿cómo uno puede participar en estos paseos patrimoniales? Don Luciano, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, es un honor que me consideren parte de este equipo. Sí, para nosotros es un honor. Sí, es un honor, de verdad. Muchas gracias. Efectivamente, de lo que veníamos a hablar hoy día es de la conmemoración de una fecha memorable. Fundamentalmente refería a ese acontecer aciago, a ese acontecer infausto de la historia de Chile, de la que hablaban precisamente al terminar la entrevista reciente. Chile es un país que ha sido sometido a la ira de la naturaleza de una manera sistemática. Y de lo que vamos a hablar ahora es precisamente del terremoto del 13 de mayo de 1647. Un terremoto que se produjo hace 368 años, pero que ha dejado una huella, yo diría, imborrable en la memoria de los santiaguinos,
en la historia de Chile, pero particularmente en los mitos y las leyendas asociadas a esto que llamamos lo que el Mapocho se llevó, en definitiva. ¿Y hay alguna relación en estos tres temas que nosotros los pusimos ahí como trilogía virtuosa? El terremoto que yo tenía en 1646, la Quintrala y el Señor o el Cristo de Mayo. Claramente están íntimamente relacionados. Primero, el terremoto es de 1647. Ya. A la sazón, la Quintrala tenía en esa fecha... La Quintrala es un personaje histórico, no es solamente un personaje novelesco. A pesar de que se han escrito muchos más libros de ficción sobre ella que historias. La Quintrala tendría en esa época unos 43 años. Ya. Y el terremoto va a causar una suerte de visión apocalíptica de los santiaguinos, porque es uno de los sismos más importantes que se produjo en la época en América entera. Y según cálculos recientes, es un terremoto que puede ser asimilado a un grado de la escala de Richter de 8,5, con epicentro en Santiago. Con epicentro en Santiago. Eso es lo que lo convierte precisamente en un terremoto devastador. Por eso la historia lo llama el terremoto magno. ¿Ya? Los españoles tenían experiencia con los terremotos en América y en Chile en particular. En 1552 hubo un terremoto grado 7 en Santiago. En Concepción en 1570 hubo un terremoto 8,3. En Santiago en 1575 ya había habido uno 7,3. En Valdivia, en Arica, ya había terremotos importantes. Pero el terremoto del 13 de mayo de 1647 va a provocar una suerte, como ya lo había señalado, de aproximación apocalíptica. Muchos de los sobrevivientes de ese terremoto pensaron que estaban en los prolegómenos del día del juicio. Acabó el mundo. Acabó el mundo, absolutamente. Entre otras cosas, vivían todos en el pecado. En esa época. La explicación más recurrente para las causas... Pero son muy musulmanes. Pero si esa era la realidad o no, profesor. Efectivamente, yo diría que no solamente musulmana, es el tipo de explicación propio de las religiones monoteístas. Bueno. Sí, pues. Hay tres. Exactamente. Son judaísmo, islam y cristianismo. Exactamente. Pero bueno, otro día podremos profundizar sobre ese punto. Pero decía yo, Santiago, mayo de 1647, ya tenía una historia de terremotos, de temblores en forma sistemática. El río era también un peligro constante, ya se había salido muchas veces el río para llenar la ciudad de agua. Y era una ciudad pequeña, tenía un poco más de 100 años de haber sido fundada. La ciudad española, 4.000 habitantes. ¿Y cuántos muertos hubo? Los muertos durante el terremoto están calculados entre 600 y 1.000. Es decir, entre el 20 y el 25% de la población de la ciudad. Mira. El equivalente a de que hoy día murieron 1,5 millones de personas de una sola vez. Así de dramático. La ciudad era pequeña, tenía entre 200 y 300 casas, había 40 tiendas especializadas de comerciantes clásicos. Cuando decimos 4.000 habitantes, estamos hablando de una ciudad colonial altamente estratificada, donde la población que contaba era la blanca, cristiana y los pálidos, en realidad, que vivían en el centro. La que usaba ropa. Exactamente. Esas son las formas tradicionales. Claramente la ciudad tenía unos contornos donde había muchísima población indígena y mucha población negra, que eran esclavos. ¿Ya? Entonces, este terremoto va a provocar, como decíamos ya, el remesón, que es un remesón además que no se anuncia. Nosotros, los que hemos sobrevivido a varios terremotos ya en este país, siempre tenemos esa noción de que, en definitiva, los grandes movimientos telúricos se anuncian de alguna manera. Que se produjo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, del lunes 13 de mayo de 1647, en una fecha en que había recién luna creciente, no se anuncia. Se produce el remesón inmediatamente y, según cuenta la mitología y las crónicas de la época, fue todo un mismo momento, el remesón y el caer. La ciudad quedó convertida en una ruina en pocos segundos. El terremoto duró aproximadamente 7 minutos, pero con esa magnitud, efectivamente, las construcciones precarias que había en la ciudad, fundamentalmente adobe, quincha, hicieron que casi todo se cayera al suelo. Todo. Las casas, los edificios oficiales, la gobernación, el cabildo, las iglesias. De hecho, las únicas 2 iglesias que algunos cuyos
algunos muros salvaron fueron la de San Francisco y la de San Agustín, Nuestra Señora de Gracia en realidad, que es más conocida como Iglesia de San Agustín. ¿Y en qué minuto entra Cristo de Mayo? la Quintrala en esta puesta en escena? En esta puesta en escena, 1647, una noche terrible en que muere muchísima gente, las calles están llenas de cadáveres y escombros, el polvo que se levantó en suspensión, imagínense ustedes, hacía que la gente no pudiera ver siquiera algunos metros de distancia. Si el sistema LIDAR habría estado fantástico. Sí. Perfectamente. Y la Quintrala vive en Santiago, tiene 40 años, ya tiene una fama asentada de mujer poderosa, abusadora, una mujer vil para la época, una mujer muy autónoma, demasiado autónoma para la época. Para ser mujer, claro. Para ser mujer y para la época. Y ya tiene esa fama de mujer maldita. ¿Y cómo se le asocia al Cristo de Mayo? Fundamentalmente porque el Cristo de Mayo es una escultura del Señor de la Agonía, es el nombre original, que es un Cristo crucificado, que es la primera escultura de madera policromada hecha en Chile por autor conocido. De hecho, el padre que la hace es Fray Pedro de Figueroa, que es un agustino que viene de Lima y que llegando a Santiago se da cuenta que en Santiago hay muy pocas imágenes religiosas, y él, al haber estado en Lima, capital del virreinato, además, enfrentado a toda esta proliferación de imágenes religiosas, decide hacer un aporte y decide él construir una imagen. Y instala esta imagen. Aproximadamente la imagen fue desarrollada entre 1604, en que llegó Pedro Figueroa a Santiago, y 1614, en que fue instalada en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, San Agustín, en la esquina de las actuales calles de Agustinas y Estado. Entrando a mano izquierda, en la nave norte. La nave del Evangelio se llama esa. Iré a conocerla porque no la conozco. Esa imagen se instala ahí. Se van a arrancar los santos. No. Dejen que Luciano cuente la historia, pues. Perdón. No, por favor. Y esa imagen se instala ahí, y lo que sucede es que durante el terremoto, como decía, muy pocas murallas quedaron en pie, y una de las murallas que quedó en pie fue la muralla que sostenía al Cristo de la Agonía. Pero la imagen, producto del terremoto, había sufrido el desprendimiento de la corona de espinas del Cristo hacia el cuello de la figura. Entonces, claramente esa fue una imagen, cuando los sobrevivientes empezaron a darse cuenta de qué estaba pasando y ya había algún viso de racionalidad en todo este acabo de mundo, se dieron cuenta de que la corona había quedado en el cuello y era imposible que físicamente hubiera sucedido. Y fue considerado como una imagen milagrosa. Resulta además que a la sazón el obispo de Santiago era Gaspar de Villarroel, agustino, que sobrevive en el mismo templo en que cae esta imagen. Sobrevive en realidad porque unas vigas caen cruzadas y le permiten a él y su ayudante que el muro no les caiga encima. Sale magullado, y él mismo se da cuenta de que, siendo obispo de la ciudad, la única imagen que hay para ofrecer el perdón o solicitar el perdón de Dios es la imagen del Cristo. ¿Y no trataron nunca de sacársela o de subirse? Trataron. El mismo Gaspar de Villarroel dice que durante esa noche trató por lo menos un par de veces de sacarla, pero cada vez que lo hacía se producía un nuevo terremoto, un nuevo temblor. Efectivamente. De hecho, los temblores asociados al movimiento principal son 10. Entre las 10 de la noche del 13 de mayo y el día siguiente. ¿Y que 10 veces trataron de sacarle la corona? 2 veces. Y se produjeron al tiro los movimientos. Entonces, eso empezó a crear una mitología en torno a la imagen muy importante, porque era... Perdona, ¿estas son crónicas del obispo? ¿Las que tú estás señalando? Son crónicas del obispo, crónicas del cabildo, crónicas de la Real Audiencia, y historias después. Son crónicas que están escritas por gente que piensa que efectivamente está cerca del fin del mundo. Perfecto. O sea, es el obispo, estamos hablando del barroco, de un pensamiento mítico religioso medio maravilloso que hace creer, o que cree firmemente, que esto es un castigo divino, y que por lo tanto la explicación hay que buscarla por ese lado. La autoridad política no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad, es simplemente la explicación divina. ¿Y cuál es la unión del Cristo de Mayo con la Quintrala? La Quintrala vivía al lado de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. ¿Al lado? Inmediatamente al lado, en la esquina, al otro lado de la calle, vivía la Quintrala históricamente ahí. Y una de las mitologías es que dice que la estatua del Cristo de Mayo habría estado primero en la casa de la Quintrala, y que cuando la Quintrala se dio cuenta de que esta imagen la miraba
con una cara extraña, ella habría dicho, yo no soporto que ningún hombre me mire con esa cara Ahí. en mi casa. ¿Y ahí la azotaba? Lo azotaba. Y ahí la azotó y la echó a la calle. ¿La azotó? La echó a la calle y los agustinos la recogieron. Pero eso es una historia que es mítica. Ya, eso es Sí. claro. En rigor, la historia dice que efectivamente fue hecha por el padre Ay, tan Figueroa. mala y que que estuvo ponen ahí. a la Quintrala. Es que efectivamente es una mujer de temer. De hecho, las 7, 8 novelas que se han escrito sobre ella resaltan precisamente ese carácter. Entonces, el terremoto, el Cristo de Mayo y la Quintrala están en la mitología urbana sumamente interrelacionados, Sí. porque están juntos. Están físicamente, temporal y espacialmente en el mismo lugar. De hecho, la Quintrala está enterrada en la iglesia de San Agustín. La Quintrala murió a los 61 años, una cantidad de años importante para la fecha. Pero ¿y para cómo la época. dejaron que la Porque, enterraran ahí? porque en rigor ella pagó por ser enterrada. Por y- supuesto. Poderoso caballero don dinero. además. Vaya- Mira que Vaya a ver Caradima. Le recomiendo vaya a ver Caradima. Efectivamente. Ahí va a entender. No, primero voy a ir a conocer la iglesia y voy a ir a ver Sí, dónde sí. está enterrada. Luciano, la mira, Quintrala. de Batuco, Sandra Mancilla me pregunta, tú parece que en alguno de tus relatos usaste el concepto asiago. Sí. Ya, ¿qué significa asiago? A ver. Asiago significa dramático, terrible, iniciático, lo que parte con una mala señal, Ah, perfecto. que es precisamente, podríamos decir, el carácter de los chilenos. Tenemos un sesgo, tenemos una marca que parece ser invisible, pero que entre nosotros nos reconocemos que tiene que ver con eso, de que estamos siempre al borde del drama, al borde del precipicio. Nuestra Ahora, historia es estas azarosa. procesiones que se hacen año a año, ¿es parte de aquello? Es que una de las cuestiones más relevantes de la historia del Cristo de Mayo es que precisamente el obispo Villarroel, cuando percibe que esta imagen es considerada como venerable por la población, sacan en procesión al Cristo de Mayo, desde la iglesia de San Agustín hasta la plaza de armas. Los relatos son realmente dramáticos. Imagínense usted 1.600 personas muertas, de las cuales deben ser enterradas 100, 200 ahí en la catedral. De hecho, el obispo Villarroel dice que bajo su toldo hay 14 cadáveres, mientras él está haciendo misa. Tienen que convertir en sacerdotes a todos los religiosos de la ciudad para poder hacer los entierros. Bueno, la imagen se saca en procesión, se la considera una imagen milagrosa, que va a permitir aplacar la ira de Dios, que ha sido provocada por los pecados de todos los santiaguinos, y esa imagen entonces se saca en procesión ese día, y esa procesión se ha repetido desde hace 368 años, todos los 13 de mayo. Y de hecho, este próximo miércoles, Así 13 es. de mayo, a las 7 de la tarde, desde la iglesia Nuestra Señora de Gracia, San Agustín, de la Orden de San Agustín, parte la procesión como hace tanto tiempo en la historia de Santiago. Correcto. Mira. Luciano, oye, nosotros quedamos embobados con Hay que esta invitar a historia. nuestros ciudadanos a que vayan Narración oral. y así puedan conocer Así la es. historia tal Señora- cual como la estamos conociendo ahora. Señora Verónica, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias don a Marcos todos. Álvarez, No, gracias a don ustedes. Iván Moya también ahí, y por supuesto los controles José Rojas. Luciano, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir estas pequeñas cápsulas históricas. Exacto. Miércoles a las 7, Miércoles a las 7, iglesia de San Agustín, Agustinas con Estado. vayan pecadores. Vayas. Ciudadanas y ciudadanos, que pasen un Saludos buen a fin de todos semana. nuestros auditores. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Cultura Mapocho y para mí como Luciano Ojeda es muy importante poder compartir parte de este conocimiento sobre la historia urbana, sobre los mitos y las leyendas de la ciudad con los auditores de la radio. Pueden visitarnos en Cultura Mapocho, www.culturamapocho.cl, así como también en Facebook. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.